Primera ley de Kirchhoff o ley de las tensiones de Kirchhoff, también llamada ley de las mallas o incluso ley de los bucles. Sin embargo, en este caso, bucle y malla, aunque no son sinónimos, pues nos da igual porque se utiliza exactamente igual esta ley, tanto en bucles como en mallas, así que no vamos a entrar en diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. El otro día ya vimos la ley de las corrientes, que es muy simple, muy elemental, aunque había que entender alguna cosilla, que ya vimos el otro día, para poder aplicarla bien. Pues la ley de las tensiones, la primera ley de Kirchhoff, no es mucho más difícil, al menos para entenderla. Luego, para aplicarla en los circuitos reales, sí que tenemos que hacer alguna cosilla que hay que hacerlo con cuidado para no equivocarse, hay que entender bien lo que se está haciendo. Y para entender bien qué es lo que está haciendo y que no nos equivoquemos cuando hagamos los ejercicios, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esta primera ley de Kirchhoff, que como veréis también es muy elemental. Si la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las corrientes, era tan evidente como decir todo lo que entra es igual a todo lo que sale, pues esta primera ley de Kirchhoff tampoco es que sea muy complicada. Lo único que dice la primera ley de Kirchhoff o ley de las tensiones es que si recorremos un circuito cerrado, llegamos al lugar de partida. Así de simple. Si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta que tanto la primera ley de Kirchhoff como la segunda son evidencias. Que recorremos un circuito cerrado y llegamos al mismo lugar de partida es una evidencia, y eso nos lo dice la primera ley de Kirchhoff. Y que todo lo que entra es igual a todo lo que sale también es una evidencia, y nos lo dice la segunda ley de Kirchhoff. Esta forma de expresarlo así en castellano, hablando, es un poco a lo bruto, pero se entiende muy bien porque son evidencias. Sin embargo, hay que entender también que para que esto se cumpla, es necesario que sepamos a qué se aplica. La segunda ley de Kirchhoff, la de las corrientes, se aplica en la intensidad de corriente porque es una variable de paso. Hace referencia a un fluido, algo que pasa por un punto concreto. Y por eso tiene sentido esto de todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Mientras que la primera ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones, se aplica al voltaje, a la diferencia de potencial eléctrico, que tiene sentido porque es una variable de salto, no tiene nada que ver con las variables de paso como la intensidad de corriente. ¿Por qué tiene sentido la primera ley de Kirchhoff aplicada a las tensiones? Pues porque al ser una variable de salto, al igual que pasa cuando damos un salto, que vamos de un punto inicial a un punto final, y para saber cómo de grande ha sido ese salto necesitamos comparar esos dos puntos, el final menos el inicial, o sea, restar, hacemos la resta del final menos el inicial, y así vemos la diferencia y sabemos si el salto ha sido muy grande. Pues eso pasa con todas las variables de salto, como el voltaje, o, mejor dicho, diferencia de potencial eléctrico. Para entender esto bien, vamos a pensar, por ejemplo, en un símil que es que casi ni es símil, es que es casi lo mismo. Pensad en un ciclista en una zona montañosa. Es evidente que el ciclista que va en bici va pedaleando, algunas veces sube y algunas veces baja. Si este ciclista da una ruta completa entre varias rutas entre las montañas y acaba en el lugar de partida, está claro que todos los metros que ha subido también los ha tenido que bajar, porque ha llegado al lugar de partida. Así que en todos los momentos en los que ha estado subiendo, es decir, que tenía que esforzarse por pedalear para subir más metros de altura, todos esos metros que ha subido van a ser exactamente los mismos que todos los metros que ha tenido que acabar bajando para llegar al lugar de partida. Ha habido momentos en los que subía y momentos en los que bajaba. Y esto es muy importante porque con el voltaje, con la diferencia de potencial eléctrico, sucede exactamente lo mismo. En algunos elementos del circuito subimos voltios, hay que subir y hay que aportar energía para que se suban voltios. Son los elementos activos los que inyectan energía al circuito eléctrico. Mientras que hay otros elementos, los que llamamos pasivos, que extraen energía del circuito eléctrico, y en esos elementos bajan voltios. Igual que al ciclista le pasaba que algunas veces tiene que aportar la energía, tiene que subir y para eso tiene que pedalear más fuerte, y otras veces cuando está bajando es el propio sistema el que mueve la bicicleta y puede bajar perfectamente por la montaña sin necesidad de pedalear. Cuando metes energía del circuito, eso en electricidad llamamos elementos activos, subimos voltios. Cuando sacas energía del circuito eléctrico, en electricidad lo llamamos elementos pasivos, es cuando bajan voltios. Pues la suma de voltios más la resta de voltios, si llegamos al lugar de partida, tiene que dar 0. Así de simple. Aquí tenemos un circuito muy simple. Solo dos elementos.
Uno que sube tensión, que sube voltios, un elemento activo, que es la fuente de tensión, y un elemento pasivo que extrae energía y por tanto baja voltios, que es la resistencia. Vamos a partir de un punto cualquiera que, por costumbre, lo marcamos con el punto más bajo del circuito. Y vamos a recorrer este circuito en el sentido que nos dé la gana, el que queramos, desde un punto hasta llegar al mismo punto y viendo qué elementos suben voltios y qué elementos bajan voltios. Pues si por ejemplo decidimos recorrer, lo voy a dibujar en rojo porque esto tendrá sentido más adelante. Vamos a recorrer este circuito en este sentido, en el que he marcado este bucle o esta malla, que es las dos cosas, es un bucle y una malla. Si empezamos desde el punto que he marcado aquí como de toma de tierra, es decir, de 0 voltios, y estamos recorriendo esta malla, este bucle, en este sentido, en el que nos marca esta flecha que he dibujado en color rojo, que representa la intensidad de corriente, vemos que pasamos de un valor bajo, que nos representa el signo menos, a un valor alto. Es decir, que en toda esta rama del circuito de aquí, toda esta parte de arriba, en la que no hay ningún elemento que suba o baje voltios, tenemos un valor positivo, es decir, que subimos voltios. Así que si la tensión que hay que sube la fuente de tensiones, por ejemplo, AB, que voy a llamar así, pues la tensión en la parte de arriba es VAB y es positiva, porque hemos pasado de un valor más bajo a un valor más alto, eso es subir voltios. Así que la fuente ha subido voltios. Si vamos en la rama de arriba y no hay nada que sube o baje voltios, pues llegamos al punto de la resistencia que está a la derecha. Entonces vamos a pasar de más VAB, este valor de voltaje, no sé cuánto es, me da igual, a un valor más bajo, que es el que hay aquí, que en este caso es 0 voltios, porque ya lo sabemos. Es decir, que aquí bajan voltios, pasamos de un valor alto a un valor bajo. Es decir, que caen voltios y caen exactamente los mismos. ¿Por qué sé que caen los mismos? Pues porque si en toda la parte de abajo no hay nada capaz de subir o bajar voltios y en toda la parte de arriba no hay nada capaz de subir o bajar voltios, pues lo mismo que sube la fuente es lo que baja la resistencia. Y por tanto tenemos que VAB, que es la tensión, la tensión que suben los elementos que suben, es igual, o mejor dicho, lo vamos a expresar como se suele poner en las fórmulas, es igual a VAB, igual a 0. Quiero decir que todo lo que sube, si le resto todo lo que baja, me da 0. Y esa es la manera en que está expresada la ley de las tensiones de Kirchhoff, mediante este sumatorio, que, bueno, ya vimos el sumatorio en la clase anterior, así que no lo voy a repetir, pero básicamente nos dice que todos los elementos que suben menos todos los elementos que bajan es igual a 0. De hecho, le voy a cambiar el nombre para que sea más evidente, voy a poner V fuente, que es la tensión que sube en la fuente, menos la VR de resistencia. Esto tiene que dar igual a 0. Y lo puedo volver a escribir como que la tensión en la fuente es igual a la tensión en la resistencia. Es decir, que todo lo que sube es igual a todo lo que baja. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues si miramos las clases anteriores veréis que en realidad ya la hemos usado bastantes veces. Lo que pasa es que no la he nombrado. Y eso ya nos da una idea de lo versátil que es, de lo útil que es, porque incluso sin conocer la ley de las tensiones ya la hemos usado por lo versátil que es, por lo simple y fácil de entender que es. Sin embargo, hay otro motivo por el cual esto se vuelve tan útil, y es que hay una técnica concreta que se aplica muy bien gracias a la ley de las tensiones de Kirchhoff, que nos sirve para obtener ecuaciones que luego al resolverlas nos dará el resultado del circuito, nos servirá para resolver el circuito. Fijaos, si os fijáis en lo que he hecho antes, para marcar el sentido en el que íbamos a recorrer esa malla aplicando la ley de las tensiones, he dibujado una flecha en color rojo que indica la intensidad de corriente, porque esto no es casualidad, es que la ley de las tensiones de Kirchhoff se aplica precisamente así para conseguir un método muy potente mediante el cual, aplicando álgebra, podremos resolver circuitos complicados de una manera muy rápida y muy metódica. Y es que la idea es, así dicho rápido, aplicar la ley de las tensiones para calcular corrientes. Fijaros que suena un poco raro. Aplicamos la ley de tensiones para calcular corrientes. Y esto lo hacemos gracias a, como no puede ser de otra manera, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos relaciona tensiones y corrientes. Pues gracias a la ley de Ohm y a este método,
Vamos a ir calculando, cuando tenemos varias mallas, la corriente en cada una de esas mallas mediante esta técnica. Y esto, aunque dicho así no parezca muy útil, vais a ver que es muy útil para circuitos complicados. En este circuito, que solo tiene una malla, es muy simple, entonces no merece la pena, incluso sería más lento que resolverlo directamente. Pero en circuitos con varias mallas, especialmente si son 3, 4 o más, este método es muy útil y además a veces se puede combinar con con la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las corrientes, para obtener más ecuaciones que luego mediante álgebra resolveremos de un modo relativamente rápido. Pero esto no lo vamos a ver aquí porque ya lo tengo explicado en otro vídeo del canal principal que os dejo por allá. Se trata de un vídeo con animaciones 3D en el que explico tanto la ley de las corrientes como la ley de las tensiones y luego lo aplico al mismo circuito, para que se vean las dos técnicas aplicadas al mismo circuito. Y por el momento esto es todo sobre las leyes de Kirchhoff. Si queréis que incluya en este canal algún ejercicio específicamente sobre estas leyes para que veáis su aplicación, decídmelo en los comentarios. Si no, entenderé que con el otro vídeo es suficiente. Y esto es todo por hoy. Un saludo a todos y gracias por verme.